Mis hermanos, Dios los bendiga, les habla un día más Teo Hernández. Hoy día, mis hermanos, voy a compartirles la historia de Santa Gertrudis, mística del año 1302. Gertrudis es una palabra que en su idioma significa fiel defensora. Santa Gertrudis es la patrona de las personas místicas, porque ella fue la primera gran mística de quien se tenga historia. La Iglesia llama mística a las personas que se dedican a tratar directamente con Dios por medio de fervorosísimas oraciones y recibir de Él mensajes de revelaciones. Más tarde aparecerán otras grandes místicas como Santa Brígida, Santa Catalina, Santa Teresa y Santa Margarita, etc. Pero la primera de la cual se conocen las revelaciones recibidas en nuestra santa de hoy. Por eso es tan importante. Santa Gertrudis fue la primera en propagar la devoción al Sagrado Corazón y el culto a San José. Los demás santos que después propagaron estas devociones se basaron en revelaciones recibidas por esta gran mística. Nació en Eisleben, Alemania, en el año 1256. A los 5 años fue llevada al convento de unas monjitas muy fervorosas y allí demostró tener cualidades excepcionales para el estudio. Sobresalía entre todas por la facilidad con la que aprendía la literatura y las ciencias naturales y por su modo tan elegante de emplear el idioma. Y tenía la fortuna de que la superiora del convento era su tía Santa Matilde, otra gran mística que frecuentemente recibía mensajes de Dios. Hasta los 25 años, Gertrudis fue una monjita como las demás, dedicada a la oración, a los trabajos manuales y a la meditación. Solamente que sentía una inclinación sumamente grande por los estudios, aunque eran los estudios mundanos de literatura, historia, idiomas y ciencias naturales. Pero en esa edad recibió la primera de las revelaciones que la hicieron famosa y que aquel día su vida se transformó por completo. Así lo narra ella misma. Estaba yo en un rincón de la capilla donde acostumbraba a hacer mis tibias oraciones cuando se me apareció nuestro Señor y me dijo: hasta ahora te has dedicado a comer polvo como los que no tienen fe. De allí has tratado de extraer miel y solo has encontrado espinas. Desde ahora dedícate a meditar en mis mensajes y allí sí encontrarás el verdadero maná que te alimentará y te dará la fortaleza y la paz. Desde esa fecha, Gertrudis, que antes se había dedicado a lecturas mundanas, cambió por completo su preferencia en cuanto a lo que leía y dedicó todos sus tiempos libres a leer la Sagrada Biblia y los escritos de los santos padres, especialmente San Agustín y San Bernardo. Ella dice: cambié el estudio de ciencias naturales y literatura por el de teología y Sagrada Escritura, y en sus escritos se notarán adelante que su ciencia la ha ido a beber. Después las revelaciones que Dios le hizo en los libros sagrados de la Biblia y de los santos. En sus 47 años de vida no se diferenció extremadamente de las demás monjitas de su convento. Copiaba pasajes de la Sagrada Biblia. En ese tiempo todavía no existía la imprenta y todo había sido escrito a mano. Componía explicaciones de las Sagradas Escrituras para darlas a las otras religiosas y sufría en silencio sus enfermedades, que no eran pocas. Pero internamente su vida era muy distinta porque dialogaba con Dios a cada rato. Jesucristo le dijo un día: Gertrudis, tú serás mi heraldo. Se llama heraldo el que transmite mensajes de un superior. Y ella escribió en 5 libros los mensajes que recibió en sus revelaciones, y a su obra le puso por nombre Heraldo de la amorosa bondad de Dios. A esta obra, que se ha hecho famosa entre todas las personas que se dedican a la mística, se le ha llamado también Revelaciones de Santa Gertrudis. Allí se contienen visiones, comunicaciones y experiencias místicas, y estas experiencias se han repetido después en muchas otras almas santas, como por ejemplo San Juan de la Cruz, Santa Teresa, Santa Magdalena de Pasi, Santa Gema y muchísimos santos más. Dice la santa que un día vio que de la herida del costado de Cristo salía un rayo de luz y llegaba al corazón de ella.
Desde entonces sintió un amor tan grande hacia Jesucristo como nunca antes lo había experimentado. Esta otra gran santa era 15 años mayor que Santa Gertrudis y le contaba las revelaciones que ella había recibido también. Las dos, adelantándose varios siglos a lo que después se aceptaría, recomendaban mucho la comunión frecuente, la devoción al Sagrado Corazón y el encomendarse a San José. Un día Santa Matilde supo que su sobrina Gertrudis venía copiando todas las experiencias místicas y las revelaciones que ella le había contado y se alarmó. Pero el Señor le comunicó que el místico le había inspirado a Gertrudis el deseo de escribir tales experiencias y revelaciones, y entonces la mística Matilde se encargó de corregir aquel escrito, el cual fue publicado con el título de Revelaciones de Santa Matilde. Santa Matilde le preguntó a Jesús: Señor, fuera de la Santa Hostia, ¿dónde te puedes encontrar? Y Jesús le respondió: búscame en el corazón de Gertrudis. Dice Gertrudis que un día Jesús acercó totalmente el corazón de Matilde a su Sagrado Corazón y que desde esa fecha aquella santa quedó totalmente enamorada de Cristo. Los especialistas afirman que los libros de Santa Gertrudis son, junto con las obras de Santa Teresa y Santa Catalina, las obras más útiles que una mujer haya dado a la Iglesia para alimentar la piedad de las personas que desean dedicarse a la vida contemplativa. Es una de las patronas de los escritores católicos. Cuando le fue anunciado que se acercaba su muerte, exclamó: esta es la más dulce de las alegrías, la que más había deseado, porque voy a encontrarme con Cristo. Y dictó sus últimos pensamientos acerca de la muerte, que son de los más sublime que se haya escrito. Murió en noviembre del año 1302. Su fiesta se celebra el 16 de noviembre. Que Cristo Jesús nos regale también a nosotros una llamarada de amor hacia Él, como el que le concedió a su fiel sierva Gertrudis. Esta es la historia, mis hermanos, de Santa Gertrudis, una mística que recibió muchas revelaciones de nuestro Señor Jesucristo, de cómo ella debía entregarse en su totalidad al amor a nuestro Señor. Dios, si nosotros nos dispusiéramos, hermanos, a tener una vida más contemplativa, más adentrados a la oración, ¿verdad? Porque a veces oramos sin pensar siquiera. A veces hacemos nuestra oración tan fría, como lo dice aquí Santa Gertrudis, ¿verdad? Que ella tenía sus oraciones muy tibias, unas oraciones muy frías. Y es lo que sucede, mis hermanos, con muchos de nosotros. No nos adentramos en su totalidad a la oración. No somos oradores. Entonces, Dios no hace grandes cosas en nosotros. Pero si nos dedicáramos, en realidad, a ser más fervorosos en la oración y amar a Dios, las cosas cambiarían. Las cosas fueran totalmente diferentes, como lo que le sucedía a estas mujeres y a los santos en aquel tiempo, ¿verdad? Que entregaban su vida en su totalidad a hacer oración y adentrarse en el amor a nuestro Señor. Por eso es que estas personas recibían muchas revelaciones, y esas revelaciones, mis hermanos, se hicieron creíbles, porque lo que ellas decían a las personas se cumplía, ¿verdad? Por decir, por ejemplo, ¿verdad? Yo les digo, a mí Dios me dijo que esto sucederá en un futuro, por decir, en un día que el Señor me ha dicho, esto va a suceder tal día, y sucede. Y por eso es que a estas mujeres se les creía las visiones de nuestro Señor Jesucristo, que Él les ponía en su mente y en su corazón, y ellas transmitían todo esto a las personas. Y ellas escribieron también libros que más tarde se hicieron muy famosos por la Iglesia Católica. Escritos que hoy en la actualidad todavía se utilizan para que nosotros tengamos mucho amor a nuestro Señor. Cosa que nos hace mucha falta también, leer libros que nos llenen el alma de cosas buenas. Porque la realidad, mis hermanos, que todo lo que vemos y leemos, ¿verdad?, en otros libros, o en el mismo teléfono que tenemos, o en la computadora, o cualquier otro medio que tengamos para aprender, a veces leemos cosas tan mundanas que a nosotros nos están haciendo mucho daño. Y en realidad, si hiciéramos lo que Dios nos pide, seguirle a Él solamente, amarle a Él a través de las lecturas, creceríamos mucho en amor
hacia el Señor, pero no lo hacemos. Y entonces nos falta mucho todavía llegar así como estas mujeres y hombres que fueron muy santos y que recibieron muchas revelaciones de Dios, porque su santidad llegaba hasta donde Dios lo quería. Hermanos, amar a Dios es lo mejor que a una persona le puede suceder. Cuando nosotros amamos a Dios, vamos caminando por la vida sin miedos, sin nada que nos pueda a nosotros estorbar en el camino. Caminaríamos libremente en medio de enfermedades, de problemas, dificultades, lo que estemos pasando, lo pasaríamos con mucho amor. Pero no lo hacemos porque no creemos ni tenemos la confianza en Dios. En realidad, Dios nos enseña lo mejor. Él nos enseña que le sigamos. Él nos enseña que no perdamos sus pasos. Y Él nos va a llevar por la vida. Él nos va a enseñar las cosas buenas que tenemos que realizar en nuestro caminar, pero no le seguimos. Necesitamos seguir a Jesús, que no perdamos de vista sus pasos, no perdamos de vista a nuestro Señor en todo lo que hagamos, y Él siempre va a estar allí, junto a ti, junto a mí, junto a cualquier persona que se acerque a Él para ayudarle. Jesús nunca nos olvida, Jesús siempre está allí para que le comuniquemos nuestros problemas y Él nos ayude. Y Él nos va a ayudar, no nos va a abandonar ni nos va a dejar nunca solos, porque Él nos ama con ternura. Mis hermanos, creamos en todo esto, creamos en el Señor, que lo que le pidamos de todo corazón se nos va a dar, pero hagámoslo, como les digo, de todo corazón, y no va a haber nada que se interponga en nuestro caminar. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.